esta etapa de nuestras vidas, que es casi toda nuestra vida. Bueno, vamos a leer esta novela, esta bellísima novela de Griselda Gambaro, que se llama El mar que nos trajo. Si yo para empezar vería algunas cuestiones que tienen que ver con los paratextos, es decir, con todo lo que rodea el texto, con todos los elementos, ya sea el título, el nombre del autor, foto de la portada, que es una foto, podemos creer que es una foto real que después aparece dentro del texto, y las solapas, donde hay mucho de lo que hablan los autores. Ahora vamos a ver quién es Griselda Gambaro, que nació en Buenos Aires en 1928. Griselda Gambaro es una autora, especialmente una autora teatral, que también escribe novelas. Pero esta novela es tan hermosa, es tan bella y cuenta un poco como la historia de sus ascendientes, que me encantó cuando la leí hace varios años y dije, bueno, la voy a traer al taller para que la podamos eh, leerla entre todos. Acá me dice que Gracias. ligeramente la diga rápidamente de qué se trata la novela. Dice, El mar que nos trajo es una novela consagrada por la crítica y los lectores. Lectura conmovedora y singular, ya es un clásico de la literatura argentina. El recién casado Agostino deja a su joven esposa Adele en la isla de Elba para buscar una mejor fortuna más allá del mar. La distancia y con ella el olvido lo empujan a formar una familia en Buenos Aires, moldeada en las duras condiciones que ofrece el trabajo extenuante y mal pago, la extrañeza y la nostalgia. Pero de pronto el pasado se presenta en la persona de los hermanos de Adele, que devuelven a Agostino a Italia y lo obligan a cumplir con el compromiso contraído. De esa vida partida en dos, de esas idas y vueltas a través del mar, de esos viajes en las salas más pobres de los barcos, nace la historia que cuenta esta novela tan honda, delicada y verdadera. Una historia de familia, de sentimientos, tan intensos como ocultos, de actos cotidianos que van determinando las vidas y los destinos de seres vulnerables y endurecidos, espejos de tantos de nosotros. Es una historia que yo me sentí como muy representada porque toda esta ascendencia italiana, mis abuelos y qué sé yo, creo que a muchos, a muchas y muchos de los que nosotros estamos aquí también nos ha pasado. Dice Silvia Oppenheim en La Nación. El mar que nos trajo es uno de los libros más bellos y conmovedores de la reciente narrativa argentina. María Gabriela Misraji, María Gabriela, que fue profesora mía de la facu. Griselda Gambaro desanda el rumbo de los barcos de su propia genealogía para calar en el centro luminoso y urgente de algunas verdades. Griselda Gambaro logra esa universalidad que el viejo Aristóteles le adjudicaba por sobre el relato historiográfico a la visión poética. María Rosa Lojo de La Nación. O sea que es un libro que tiene mucho para tratar y es de lo que vamos a ir trabajando a lo largo del texto. Yo voy a primero, vamos a abrir el micrófono, a decir un poco a los que la leyeron, a las que la leyeron, qué les pareció, y después vamos a ir haciendo el análisis pormenorizado de esta historia de Agostino, que viene del mar, que viene buscando otro destino y que se encuentra aquí con otra arma, otra pareja, y de estos personajes tan fuertes que son estos personajes femeninos, como Natalia, como Isabela, que es la propia abuela de la autora, un poco, de la narradora, digamos, en cierto sentido, y va a ver cómo lo podemos ir desandando este camino. Es un texto totalmente distinto al texto que trabajamos el mes pasado. El mes pasado trabajamos El corazón del daño, que era un texto absolutamente distinto, era un texto donde estaba todo, es una literatura mucho más poética, llena de intertextualidades. Esta es una historia mucho más lineal, donde se van contando cada una de las peripecias, un libro lleno de peripecias, podría decirse. Peripecias en el sentido de que hay muchos acontecimientos que se van contando, porque son muchas las generaciones, son varias las generaciones que van apareciendo. Y esa combinación genealógica a través de la idea poética del mar, como el mar que de alguna manera llega y enlaza
vidas, enlaza generaciones, enlaza familias. eh, es una idea poética muy bella, pero además todo el texto está trabajado de manera poética. Así que bueno, primero voy a dar la palabra a ustedes para que me cuenten un poco de lo que les pareció la lectura y después, bueno, vamos con el análisis más pormenorizado. A ver, ¿quién quiere por acá empezar un poquito? A ver, hay varios, ¿no? ¿Ya? ¿Quién era el uno? El 2 es Lucía, El el uno es 3 Ada. es No Iliana. puse el nombre, pero no puse el nombre. Bueno, Ada. sí, Ada. ahí está. Ahí está. Mira, Ada, Adriana, te quiero comentar, yo no lo leí, lo tragué, porque no respiré, te puedo decir. A mí me encantó, me fascinó. Pero, ¿qué pasa? Que yo soy una atrevida y le hago una crítica. Para mi gusto, pero eso es una cosa personal mío, ¿no? Yo hubiera puesto palabras en italiano, porque muchas veces yo lo leía y era como que me zumbaba el italiano en la cabeza y decía, esto no puede ser, acá tendría que haber sido en italiano. Tendría que haber sido para mi gusto, mirá qué atrevimiento el mío, algo así como bilingüe o trilingüe incluso, o vaya a saber cuántas lenguas tendría sí, que haber ahí. por la cantidad de Claro, dialectos, ¿no? claro. Porque yo me lo veía al Bueno, personaje, pero como no lo escuchaba en italiano, o sea, ahí hacía un esfuerzo, pues sí, que tendría lo que haber que hablado. pasa es que vos tenés que leer el libro desde la mirada de la narradora. Y la De narradora ella. es ella, es Claro, un alter claro, ego de Griselda Gambaro. Y Griselda claro, Gambaro es pero a ver, profundamente argentina. Su abuela es la italiana. No es una reproducción del diálogo de los otros, es contar una pero, genealogía. pero De pronto también, vos fijate que hay muy poco diálogo, no es una novela dialógica. no, no, No hay una no, es novela verdad. donde hay tanto diálogo. En realidad está contada la peripecia. Y la peripecia que se cuenta también son las peripecias sobre todo las protagonistas acá, de Natalia e Isabela, que son dos personajes centrales muy fuertes, que son las que vamos a Claro. desmenuzar ahora. eh, de la madre y de los personajes, los personajes masculinos que ahora vamos a ver cómo están tratados, ¿no? Porque la visión de los personajes masculinos en este texto es muy... eh, cometen cosas como bastante malas, digamos, y están vistos bastante complacientemente. No es una mirada feminista el texto, no tiene el texto una mirada feminista, que está No, bien, o sea, es una forma de mirar y de compadecerse y de mirar también la situación de pobreza y la situación de inseguridad y la situación de desamparo que sentían esos hombres frente a este mundo nuevo al que tenían que llegar. Ahora una vamos a maravilla. Me verlo parece eso. Mucha me parece maravilla. que no es una ¿Cuál mirada es feminista, pero Tanino? es una mirada de época, ¿no? ¿Cómo? Está Que no es Nino una mirada también, ¿no? feminista porque es una mirada de época. Esas mujeres no están atravesadas por toda una Pero están los corriente. hermanos. Claro, pero bueno, pero la mirada de la narradora sí es una mirada de época. Sí. La narradora la mira ahora las mira. Y Sí, es sí, sí. muy Pero creo que quiere compasiva con la reproducir ese mirada de los clima. personajes. Es muy compasiva, es absolutamente compasiva. Ahora vamos a ver qué es lo más bello que tiene, aparte de su cosa narrativa. Ada, ¿quedaba algo más? No, no, no. Bueno, bárbaro, porque acá hay varias Escucho manitos los aportes. levantadas. No, 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 Bueno, ya está, bárbaro. las saqué. Bueno. Iliana. Lucía No, creo que estoy estaba en yo, orden. estoy yo. Yo te ayudo si querés, Lucía, perdón. Adriana. No, perdón. Sí, ayúdame, Vero, porque no, a mí Sí, no me Sí, Lucía sale. sería, ahí va, Lucía. hola, A Lucía. Bienvenida. hola Diana, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, no, te extrañamos estos últimos entregas. Es que me estoy dedicando más o sea, un poco menos de literatura y un poco más de historia argentina. Estoy estudiando Ah, muchísimo. mira, Oh, mira qué bueno, qué lindo. bueno, mira, acá participo especialmente porque este libro es la historia de mi familia. Ujú. Yo quiero decir esto
rápidamente, soy la primera argentina de familia de padre y madre, todos calabreses. Mi hermano mayor es italiano. Bueno, la historia de la emigración. Primero emigró mi padre, solo. Te digo que los puntos de contacto con la novela me erizaron la piel, porque le quería decir a Ada, que acaba de decir esto de escribir algo utilizando palabras, que hay un autor, si me permitís, Adriana, al que yo admiro muchísimo, que se llama Roberto Rasquela. Rasquela, sí. Yo lo trabajé en la facultad, Rasquela. Bueno, ahí tiene una novela que se llama Si hubiéramos vivido aquí, o nacido Si hubiéramos aquí, vivido aquí, si exactamente. hubiéramos vivido aquí, Sí, donde sí, él sí, usa muchísimos términos terminología dialectales. dialectal calabresa. Sí. Ay, qué lindo. A mí te digo que ese libro, porque a ver, lo que quiero decir con esto es que yo lo primero que escuché fue el calabrés. Yo nací en una familia donde no se hablaba otro idioma, dialecto calabrés. Y mi padre era analfabeto y mi madre, a partir de lecturas, había hecho hasta tercero o cuarto grado en Calabria, en un pueblo muy pobre. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a leer este libro, me pasa algo terrible, que es que no lo puedo terminar. Porque esta mujer ha hecho algo increíble. Todos los personajes, eso es lo que quiero decir en la novela, desde mi punto de vista de hija de inmigrantes de primera generación, del sur de Italia, porque esto lo anoto porque es muy importante. Todos los personajes son un abanico de personajes donde yo puedo identificar a cualquiera de los integrantes de mi familia. Mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos. Entonces me creo, eso digo, ¿no? Esa manera como tan, que no es tan poética como vos dijiste, sin embargo, cuando se refiere a la niña que extraña, a su hija, que nació acá en la Argentina, a la foto, a los que a algunos puede parecerles inverosímil, que vengan a buscar al marido de la hermana. Bueno, esto sucedió en mi familia también, ¿no? Por otros motivos, se llevaron a un hermano de mi madre de vuelta a Italia, porque acá se había afiliado al Partido Comunista. Sí, eran anarquistas. Bueno, entonces lo que quería decir es que es verosímil, verosímil para quien puede reconocerse. No lo ha vivido o no lo ha vivido. Podés reconocerse en esta historia. Y por otro lado, por eso lo de los hermanos, que prácticamente lo secuestran y se lo lleven, bueno, eso fue algo real. Y después no aparece tanto el tema de del tratamiento del hombre hacia la mujer, ¿no? No aparece mucho. En general, los hombres a las mujeres y a los hijos los trataban a cachetadas, ¿no? Esa era me parece que está muy bien, la forma, sí, era así, de generación en generación. Y a mí la novela me interesa, me gusta, espero poder terminarla, porque hace 3 noches que sueño con estas cosas, me he acordado
de cosas de mi infancia. Por ejemplo, el tema del puerto. Cuando ella habla del puerto, yo recuerdo, tengo fotos, las he buscado, de los familiares que iban llegando. Y como bien ella dice, se iban alojando en casas de otros que habían llegado antes, que les daban trabajo. Por ejemplo, la historia de mi padre esa, ¿no? Con la que yo hubiese querido escribir esa historia. Mi padre se aloja en la casa cuando viene solo y deja a mi madre con mi hermano allá. Se aloja en la casa de un tío, que no es tío de él, tío de mi madre, que le da trabajo con un carro de verdulero por la calle, ¿no? Y mi padre era analfabeto, imagínate, un hombre de 24 años, muy buen mozo, y se enamora de la mujer de mi tío, que era muy joven. Y, bueno, y se convierte... pasan todas estas cuestiones, digamos, claro, que están como muy entramadas en la novela. Muy entramado, ¿no? Pero esto que te cuento es real. Ellos tienen una relación de amantes, mi tío lo sorprende. Esto llega al pueblo, porque quiero que sepas. No, seguro. Lo que pasa es que lo que tenemos que mirar, perdóname, lo que tenemos que mirar es cómo está ficcionalizado este mundo real. Por digamos, eso. ¿no? ¿Cómo logra, a través de los recuerdos que le cuenta a su abuela, armar una ficcionalidad? Cómo Gambaro, que es una autora extraordinaria, logra armar una ficcionalidad. De eso se trata la literatura. Claro. Como del hecho real. ¿Cómo lo arma? Pero ¿cómo lo arma? Pero además, una sola cosa más y me callo, que quiero decir es que que no quiero hablar mucho tiempo porque es un tema que a mí me es muy, muy caro, muy doloroso. Solamente quiero decir una sola cosa más, que como la mayoría eran analfabetos, había, desde que empezó el tema de la inmigración, algunos letrados, o sea, entre comillas, que solo sabían leer y escribir o habían hecho la primaria, que viajaban, iban y venían del sur a la Argentina y traían y llevaban noticias y pacos. Pacos eran pequeños regalos o cosas que ¿no? Por ejemplo, del sur mandaban comidas típicas, de acá se mandaban algunas sábanas, toallas, bueno, ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando llegaba el barco, me acuerdo el puerto y de estos personajes que les pagaban para eso. Pero, ¿cómo se enteran en Calabria que mi padre, por uno de estos mensajeros, que es el que va y lleva el chisme? Entonces a mi padre lo echa, mi tío, por supuesto, y mi padre ahí, como me contaba mi mamá, esto tiene un punto de contacto con la novela, se convierte en un hombre, en un piojoso, así le decía ella, ¿no? Sin casa, sin hogar, sin familia, sin trabajo. Bueno, lo que vos tendrías que hacer es, con todo eso que vos tenés, es armar un texto ficcional con todo eso. Yo creo que vos, yo entiendo que vos estás como muy delineada en el tema de la historia, y por ahí te cuesta alejarte de la construcción de la verdad o de la verosimilitud. No, lo estoy leyendo con la precaución de no ponerme a llorar a cada cada cosa que te pasa. Bueno, claro, nada lógico, más, es todo lo que quería decir. Te agradezco. Muchas gracias. Perdón por haber hablado muchas gracias. mucho. Disculpen. Gracias. Bueno, Ileana. Adri, me encantó esta novela.
Bueno, esta te gustó, bueno, qué suerte, porque con el corazón del daño me diste con un caño la vez No, a vos pasada. no, por favor, no, que me quedé mal con eso. Porque esa fue algo que personalmente no me gustó, pero realmente reconozco que era una Está novela bien, muy... es que lo que se trata del club es de abrir el club a todas las posibilidades. Claro, Hoy, y está hoy perfecto. me llamó una compañera y me decía, recomendame un libro de una autora argentina para una mujer de 60 años, que yo le digo, ¿le gustan las distopías? ¿Le gustan los textos intertextuales con contenido poético? ¿Le gustan los cuentos realistas? ¿Le gustan los textos realistas? ¿Le gustan los textos donde te trabaja el conurbano? Porque la literatura de mujeres, escrita por mujeres argentinas en estos últimos tiempos, que ha tenido tanto boom, y es lo que estamos tratando de recorrer desde el principio de año hasta ahora, yo ya lo vengo recorriendo hace 3 años, es tan variada. Y es que no todo el mundo escribe lo mismo, y bueno, hay que ir captando, y después encontramos, si ustedes no vieron que después encontrábamos en algunas cosas de Basterrica, algunas cosas que estaban en Selva Almada, o de Selva Almada en Basterrica, o sea, cómo se dan después los lazos. Entonces lo lindo me parece que tiene esto, cuando uno va, no digo acumular, no me gusta la palabra acumular, pero va disfrutando lecturas, es poder ver los distintos, obviamente hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos. Yo no soy una fanática de Basterrica, pero terminó el día del club y yo vi que vinieron los fanáticos de Basterrica y me mostraron una visión distinta del tratamiento de Basterrica, de la textualidad. Estamos trabajando con variados y múltiples estilos. Esto es totalmente distinto, Perdón. distinto a lo que trabajaba a lo de María Negroni, totalmente Claro. distinto. Bueno, perdón, Liliana, perdón. No, bueno, me gustó muchísimo. Lloré un montón en muchas partes, pero lo que no averigüé, y esa mala mía, ¿la historia es real? O sea, ¿está basada en la historia Claro, real porque la historia es real porque en la última parte, si ustedes se fijan, ella dice Sí, que dice, hay pero bueno. la última de las hijas de Isabela, que es la única que es más morochita y que tiene como el pelo lleno de rulitos. Si ustedes se fijan, la historia, la foto de Gambaro siempre fue más, siempre tuvo rulos, cuando era más joven no los tenía tan canosos, pero eran más negros, y y su cara era más oscura que la de sus otras hermanas, digamos, porque era como más parecida al padre dentro de la genealogía. Y ella es la que narra y la que cuenta a través de lo que le cuenta la madre, que es Isabela, porque Isabela tiene 5 hijos, todo lo que, y de eso hace, y lo dice al final, Sí, acá traje, cuando decía algo a así, mí me hizo llorar, me hizo llorar mucho esa parte. Dice, en estas charlas de sus mayores nunca intervino, guardó la memoria de Natalia, de Giovanni, y con la que le contó su madre, Isabela, de odiada y tierna mansedumbre. Muchos años más tarde escribió esta historia apenas inventada, Claro. que termina como cesan las voces después de haber hablado. O sea, ella es la que siempre, el narrador es el sobreviviente en la novela, ¿no? Y el que sobrevive narra, es el narrador. Y entonces ella va a narrar toda esta genealogía familiar. Y aparte tiene la posibilidad literaria de hacerlo porque es una gran escritora. Bueno, así que más es una de las más importantes, es una de las más importantes dramaturgas argentinas. Yo las llamo, las invito a leer Teatro de Griselda Gambaro, que ha ganado todos los premios a nivel de escritura teatral, es una de las pioneras de la escritura teatral en la Argentina. Y bueno, en algunos momentos se ha dedicado a escribir relatos o se ha dedicado a escribir novelas. Y esta, bueno, es un clásico ya de la literatura argentina, esta novela. Bueno, perdón, Ileana, te corté. No, era para eso y
además es como comentaba Lucía, era su historia, es la historia de seguramente los abuelos nuestros, los abuelos de mi marido es tal cual la historia, el padre que viene primero, que después trae a la familia, y toda esa pobreza tan extrema, ¿no? Que a veces cuesta imaginarlo. Bueno, me cuesta hizo llorar imaginar cómo mucho, vivían, mucho. cómo vivían. Claro, y sin saber leer, algo que pareciera ahora casi inverosímil, ¿no? Que un nene no vaya a la escuela y, claro, a los 7 años se tenía que quedar en la casa, ayudar a la madre, a la hermana, la madre enferma. Bueno, y ahí está todo el episodio de Natalia, cuando Natalia le dice a Isabela que no puede ir más a la escuela porque la necesita en casa. El tema del analfabetismo en las mujeres de esa época, mi abuela fueron hasta 3er grado a la escuela, mis abuelas, y después aprendieron a leer en la vida, porque hasta sus propias hijas después les enseñaron a leer, y leían extraordinariamente, y leían mucho. O sea, hay una cosa de lo autodidacto, de la sabiduría de vida, de lo que se aprende en el mundo, que es casi fascinante y que, bueno, Griselda lo logra hacer una ficción con eso. Así que eso es lo atrapante que tiene el texto, de esas cosas cotidianas, ¿no? Cómo se narra la genealogía, cómo se narra la vida y se hace literatura con eso, digo, en algún punto. Tan hermosa literatura. Bueno, gracias, Ileana. Josefina. Silvina Pérez. Hola, ¿qué tal? No estuve en el otro porque estuve de viaje, pero como Ada me lo devoré. Realmente me encantó, igual que los de Basterrica. Con respecto a esto que venían diciendo de la autora, cuando relatan el nacimiento de esta hija más chica de Isabela, cuentan que se parece al abuelo del marido, que era más trigueño, más oscuro y con el pelo la piel más oscura. De tez oscura. Eso también me llamó la atención, digo, era muy del sur del sur de Italia. De Italia, que está cerca más de africanos. De africanos y de todo el norte de África. Y por otro lado, con esto de aprender que eran analfabetas las mujeres, bueno, aunque no es feminista el relato, Natalia en un pasaje, y a mí me llamó la atención, ella descubre que pasa algo con la libreta del almacenero, y es cuando descubre que el marido fue a sacar un préstamo. Sin saber leer ni escribir, y fue a buscar a la chica que iba a estudiar para maestra, ella intuyó o pudo ver que algo estaba pasando, algo no le cerraba, algo estaba pasando. Compraba siempre lo mismo, no compraba siempre lo mismo, y bueno, y ahí descubre este marido que bien para nada. A pesar de que lo que veía eran palotes, decía, fíjense, ¿no? Palotes o no lo entendía. Fíjense algo interesante, de acuerdo a lo que dice Silvia, que el personaje de Natalia tiene con mucho más peso que el personaje de Isabela. Natalia es la tía de este personaje, de Griselda, no es la madre. No, y no está mucho más narrada, está mucho más construida, está mucho más admirada, como que la que arma la historia, ¿no? Y con respecto a lo de Ada, cuando contaba que el padre que venía este italiano y cantaba canzonetas, yo hubiera puesto las canzonetas, ahí coincido con Ada, porque la hermana, Isabela después recuerda eso del padre que le cantaba, y a ella también le cantaba a su padre que se había ido, que le cantaba lo de la barquita, por ahí es mínimo, pero qué sé yo, bueno, por ahí uno se imagina, porque los italianos son mucho de cantar. Y personalmente yo tengo mis 4 bisabuelos por parte de mi mamá italianos, uno romano, 2 sicilianos y uno calabresa. Y sé que vinieron en el barco en la inmigración de 1888, o sea, está todo documentado, porque cuando hubo que hacer alguna sucesión tuvimos que hacer eso. Así que también creo que nos atraviesa a todos esto de dónde venimos. Así que bueno, me encantó, Adriana. Gracias. Bueno, me alegro mucho, me alegro que haya gustado. Silvina ya está. Ahora sí, Josefina. Ahora Josefina.
Bueno, buenas tardes a todos. Realmente, bueno, yo soy una nenita que vino en un barco como inmigrante. Tenía 2 años cuando vine, así que esa historia, si bien yo no la recuerdo físicamente, pero sí la recuerdo por los relatos de mi mamá y de un primo de mi papá con el que veníamos juntos. Realmente a mí me emocionó mucho escucharla, ya conocía este texto, había escuchado, lo había leído no íntegro, pero había leído muchas cosas de Griselda, conozco la historia de por qué hizo este libro. Muchas de las cosas que han dicho todas ustedes no me es ajeno. Yo lo sentí muy sonoro, o sea, si bien hubiese estado bárbaro que dijera algunas cosas como dice, o sea, de poderlo haber puesto en idioma o en algún dialecto, yo soy de la zona de Nápoles, de Salerno, sería diferente de la zona de Sicilia y Calabria, pero igualmente me resultó sonoro, o sea, yo cuando escuchaba el relato, ya escuchaba esa sonoridad del dialecto en la lectura. No quiero adelantarme más cosas porque, bueno, sería contar la historia de cada uno, son historias que todos hemos vivido, historia que también vimos que pasa con los españoles, como vimos en Vientos de Agua. O sea, si uno recuerda esa serie, también pasa lo mismo que pasa acá. Y las escenas esas del puerto, donde venían los paisanos, que todos íbamos, como dijo creo que Lucía, lo del Paco, dice que lo envolvían en una tela y arriba le ponían y adentro le metían una carta, que uno estaba esperando por ahí una sopresata que era de 2 centímetros, que era para repartir entre todos los paisanos. Así que bueno, disfruté mucho de esta lectura y aclaro que soy apadrinada por Silvia, que ella es concurrente ya asidua de los talleres, así que... Bueno, qué bueno, que, qué bueno, eso que tengamos acá gente apadrinada por otras, es una linda forma de formar una hermosa comunidad de lectora. Bueno. Gracias, Josefina, gracias. Ya está Josefina. Teresa me parece, ¿no? Sí. Teresa. Pero después fíjate si hay algo en el chat, ¿sabes? Por favor. Hola. Bueno, me gustó mucho el libro, anoté algunas cosas porque me pareció muy trascendente todo lo que dice, y anoté algunas cosas para no olvidarme, y lo que más, por algo lo puse primer tema, es ser analfabeto en Italia y ser analfabeto en Argentina. O sea, es un drama. Otra cosa, eso me pegó, y el mar transparente que él tenía en su lugar de origen y el río marrón acá. O sea, eso como son imágenes que las veía, ¿no? Como describía eso. El amor y la soledad, porque a él lo obligaron casi a casarse, digamos. Y después, bueno, ese trabajo que consigue, y el amor y la soledad. Yo creo que hay un poco de amor y soledad que se une con esa moza, esa chica que ve acá, y que comparten, digamos, la soledad. Otra de las cosas que también me gustaron fue, bueno, las descripciones y los casamientos arreglados, ¿no? Eso de casarse. Yo vivo en un barrio que la mayoría eran, ya ahora hay menos, eran italianos que venían y se venían acá ya casados y no se habían conocido, eran de distintas regiones. Sí, y otra cosa que también me gustaría hablar es que no importa el idioma, porque uno, bueno, esto es en Italia, pero yo creo que todo el que no comparte el idioma, la lengua es comunicación, y si no la podemos compartir porque son lenguas diferentes, creo que ahí hay mucho sufrimiento, porque
llega un momento que cómo te comunicas. O sea, vale para Italia, pero vale para todos los que en algún momento tienen que emigrar y tienen que, no comparten la lengua, porque acá hubo polacos, hubo portugueses, o sea, todos pasaron por ese momento, y también los pueblos que no comparten las lenguas, incluso los originarios, que también tenían su lengua y al no transmitirlas, ya pocos son las que lo hablan. Por ejemplo, muchos acá en la inmigración que hubo de Paraguay, ¿cuántos son los que mantienen? Sí lo hablan, pero no lo escriben. O sea, una cosa es el habla y otra es digamos, el poder escribir. Otra de las cosas es la hermanita que fue 7 meses a la escuela, la hermanita menor, y ella no entiende por qué. Fue 7 meses a la escuela y no sabe puede leer leer esa la carta. Eso es, sí, son todas cosas que realmente es un texto trascendente. La verdad que me gustó mucho. Y otra de las cosas, el amor de Natalia con el anarquista. Me pareció, el amor y eso me pareció muy poético, muy amoroso. Muy la verdad. poético, muy poético. Muy Sí, amoroso. sí. Bueno, eso y muy, muy lindo todo. La verdad que me gustó mucho, y entender el que va a otro país, a otro suelo, en distintas situaciones, porque ahora también pasa, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es una buena historia de el Buenos Aires de esa época y todo lo que se ve, tremendo. Bueno, muchas gracias, Adriana, por elegir este libro. Hermoso. Bueno, gracias, Teresa, gracias. Ahí Lucía, perdón, Adri, en el chat, Terrone, el color de la tierra, así lo denominan los italianos del norte. Está trayéndonos unos datos. Lucía, Nápoles y Calabria tienen muchas cosas en común. Los calabreses partían hacia América desde el puerto de Nápoles, y obviamente con respecto al idioma, el cocoliche. Y un datito, Josefina dice, Teresa tiene un aire a Griselda Gambaro, ¿eh? Un aire de es verdad. Mirá cómo advierten determinadas cosas. Ojalá tuviera la inspiración de Griselda, ¿no? Ojalá. Eso sí, ¿no? Un poquito. Sería un poquito. Bueno, gracias, Teresa. Bueno, a ver, Karen. Karen. Sí, Karen. Que se nos tiene que ir a la despedida de soltero. Sí, hablo rápido. Bueno, a mí la novela, la verdad que me gustó bastante, aunque igual de todos modos me sentí como un poco abrumada y triste por la protagonista, por Natalia, porque me resultaba un personaje lleno de resignación, un personaje que no se animaba a pensar en algo lindo para su futuro, como que estaba oprimida todo el tiempo, la tristeza estaba oprimida y no se la permitía, salvo por esos momentos en que hablaba con Nino y de golpe se animaba a hablar de la enfermedad de la madre por unos segundos, pero de enseguida de vuelta volvía a oprimir todo esto que le pasaba. Y es un personaje que vive para el esfuerzo, para trabajar, para llegar a fin de mes, y un poco me abrumaba Natalia. Es como que daba ganas de abrazarla y decirle, viví la vida también, dejate de sentir. No sé, siento que era una época en la que claramente hacía falta tenían que dejar, no tenían para comer, tenía que trabajar todo el día con la máquina para poder, se pudo comprar la Singer porque le dieron un préstamo, tenía que mantener a la madre que estaba enferma, te tuvo que echar al padre al otro tipo que llevó la mujer, porque era el sostén de la familia, sí, no pudo ir a la escuela. Que me dolía el personaje, la verdad. Sentía es un como personaje muy doliente, sí, muy fuerte. Y abrazarlo en ese sentido, de que siento que no tuvo momentos muchos de felicidad, más que este día que llegó este hermano de lejos, y de la primera vez que llega esta carta, que también le hace ver que su papá no es que la abandonó y no la quería, sino que la tuvo presente a su manera, un poco injusta, pero a la manera que pudo. Y bueno, creo que esta llegada de Giovanni como que un poco le da algunos tintes de alegría a esa vida que tenía tan sacrificada, que como te digo, me dolía el personaje de Natalia mucho. Bueno, esa es la historia de nuestras abuelas, o de tu bisabuela, o de porque vos sos mucho más joven. Sí.
de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas, eso fue, así fue, digamos. De estas mujeres que no podían ir a la escuela, vos que te pudiste resolver en la universidad pública, que estamos hablando de estas cuestiones de que somos en la UNLAD, que la gente que se recibe son los primeros hijos de familias que se reciben en la universidad pública y profesionales. Bueno, esto tiene que ver con toda una genealogía que tuvo que hacer un montón de pasar por todas estas penurias para poder llegar a este título tuyo, digo, en algún punto. Mejor, y también a este título mío, digo que sí, hasta a llegar este a este contexto que es un poco mejor, digamos, creo. Mucho. Vos pensás, a pesar de todo lo que estamos pasando, ¿no? Sí, así que bueno, eso, me generó un poco eso el libro como una pena hacia Natalia, constante, me sentí mal por Natalia, pero también siento que ella no sé, también tuvo sus momentos medio feos con la hermana, cuando la primera vez el caballito de madera se lo trató mal, bueno, siento que también como la vida la golpeó tanto, como que a ella le costaba ser así más amorosa también. Así que bueno, esos momentos no me gustaron tanto de Natalia, pero a la vez, como digo, le sentí pena al personaje y le tomé un cariño, y es digamos. un personaje que es mucho más trascendente que la de la madre, o sea, es la tía, era lo que decía recién, ¿no? Y está como construida como el sostén, el pilar de la trama narrativa en el cuento. O sea, de la admiración por su tía, la admiración por ese personaje que es la que armó la genealogía familiar. Claro, al principio del libro yo pensé que Agostino era el protagonista, pero después me di cuenta que era Mira Coral. Que era Natalia. Claro, y fue cambiando, y digamos que Agostino fue el que une las historias, pero Natalia es la protagonista principal, diría. Protagonista. Es la que hace todo el esfuerzo para el armado, ese sostén de la familia. Es la que hace todo el armado para el entramado familiar. Porque no se podía contar, no había hombres para contar, salvo, bueno, estos anarquistas que se van y que vienen, pero después el resto no tienen mucha trascendencia, o son mirados desde algún lugar compasivo, como que era la única forma de dar con la soledad, que trabajaban, que vivían en un mundo de explotados, el tema político, o sea, hay muchas cosas ahí para mirar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya me encanta que te haya gustado la novela. Bueno, Teresa, ¿vos te dejaste de levantar la mano o seguís con la mano levantada? No, ya quedó, le quedó a Teresa. Bueno. Iría Silvia ahora. Bueno, iría Silvia. Bueno, nuevamente nos encontramos con algunas compañeras. Nos encontramos, sí. Bueno, hablando de otro idioma, en el epígrafe dice algo así, y yo quisiera que también a ti te venga, digamos, ahora de mí un eco de memoria como aquel oscuro murmullo de mar, creo que dice algo así. O sea que ya algo nos está diciendo de algo que quizás algunos lectores o lectoras no entiendan, porque no conocen este otro idioma, ¿no? Que es un poco también algún punto nodal como el obstáculo que está en toda la novela. Pero también rescato esto de la oralidad y la reproducción familiar a través de la oralidad, y lo pienso como una relectura de los textos, porque en toda reproducción familiar de la historia siempre se va agregando o cambiando o incorporando cosas nuevas, ¿no?
Acá escuchamos el relato de las compañeras, yo tengo también el mío, que lo fui puliendo más cuando empecé a hacer la cuestión de la ciudadanía, y me voy enterando también de todas estas cosas. Yo creo que no sé por qué asocio, si hablo de una relectura, como esa oralidad que va pasando de familia, de integrantes familiares, ¿no? Hasta la actualidad, suponte, el mar como la tinta, ¿no? Y lo que tiene que ver esto con la escritura de la historia. Y el mar que escribe, ¿no? El mar que escribe, que nos dice cosas. Y lo asocio al concepto de memoria, porque acá en este epígrafe habla de memoria, porque nosotros estamos hablando, le estamos dando voces a nuestros ancestros, bisabuelos, tatarabuelos. Las voces de ellos están reviviendo en nosotros cuando estamos contando estas cosas. Entonces, lo de la dificultad de lo del analfabetismo, a mí no me resultó tan chocante, bueno, primero por la época, pero segundo, porque también dentro de los que vivían en la misma patria, de acuerdo a la zona que estén, tampoco entendían el dialecto, porque ahí dice, cuando es el calabrés, el bajito con el pelo enrulado, ¿no? Ese personaje, no recuerdo el nombre. También cantaba, hablaba y ella no entendía, Natalia. Yo creo que es una historia de supervivencias. Muchos sobrevivieron, historias de dolor, de amor, de engaño, de afectos, de rupturas, de desarraigos. También advierto cómo pintan las masculinidades y las feminidades bien claritas. Bien marcada, bien marcada. Sí, la solidaridad también. Después me parece... hay un tema, Silvia, que me parece que vos lo podrías tratar muy bien, que es el tema del encuentro con el otro, la otra, ¿no? Esta cuestión de cuando llegan y se encuentran con el mundo otro. Ellos salen perseguidos por la guerra y por el hambre. Claro. Y yo creo que Natalias, hoy existen estas Natalias, como existen Agostinos, Adelas, todas estas masculinidades y feminidades existen en la actualidad, están con otra crudeza, con otro dolor, pero están. Bueno, a ver acá. No, yo creo que está. Ya está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Con lo que decía Silvia. Teresa. Perdón, sí, Teresa. en sintonía Noemí en el chat, justamente con respecto a lo que decía Silvia, es la historia de tantas que pusieron su vida para sostener a otros, mandatos, resignación, ¿no? Hay tantas y tantos que hoy tienen que ser con una corta edad, con una infancia trunca, salir a sostener, salir a cartonear, cambiar de país, migrar forzosamente, políticamente. Hoy hay muchas situaciones que podemos pensar que son los otros que son forzados también, ¿no? a cumplir roles que para los que ni el tiempo cronológico ni de vida los debería poner allí, ¿no?
Sí, Y Natalia. quería agregar una Sí. cosita, Vero, ahora que dijiste eso. También está de alguna manera presente el tema de cuando los anarquistas se las tienen que tomar, el tema de la ideología política y también Sí, el claro, peligro claro. del abuso, el Claro, peligro del abuso en los niños claro. y el maltrato, la violencia, o sea que todo es vigente. Gracias. A Bueno, vos. hermoso. Sí. Gracias, gracias, Silvia. Gracias. Teresa, ¿está con la mano levantada? No, o Elvira, ya- Elvira. Teresa Elvira, se nos porque quedó ya así la como, veo, como Teresa quedó testimonial, así como testimonial. y quedó así, no. A ver, Elvira, Bueno, hola, Elvira, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están? Bueno, a mí también me gustó Bien, mucho. Bueno, yo soy hija de calabreses, mira, abuelos calabreses, así que, pero llegados a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, es la segunda o tercera oleada, oleada. sí. Pero lo que respecto a la novela me pareció muy atractiva en la forma de la narración como muy fluida, ¿no? O sea, no presentaba obstáculo para leerla, para continuar leyéndola, aunque no había diálogos, y supongo que por esta condición que tiene Gambaro de teatro, creo que hasta podía verlo, ese conventillo, ¿no? Esas piezas, esa forma, ese pasillo, ese zaguán, yo creo que era cinematográfico o teatral. Me gustó en ese sentido de la fluidez de la narración. También esto de que conserva la memoria, lo que decía recién Silvia, ¿no? Que conserva la memoria y esa transmisión oral, y me hizo acordar a mi papá contándonos todas las características de su pueblo y de sus vicisitudes en la guerra, y bueno, esto de que hay una transmisión cultural. Respecto de la protagonista, de las protagonistas, de las mujeres, a mí me llamó la atención también esto que es la sororidad que tienen, ¿no? O sea, esa cosa permanente de vínculo, de escucha, de ayuda, también de resignación, porque esto es lo que hay, ¿no? Cuando, por ejemplo, Natalia le dice a Isabela, y bueno, si no estarías sin sustento, ¿no? Estarías en la calle. Y hay que conformarse, y eso hace que al mismo tiempo se teje como una red ahí de mujeres, donde no solamente por el parentesco, sino también por la vecindad. Como es el caso de esta Teresa, que después fallece su marido, ¿no? Y se vuelve a Italia. Teresa, sí. Pero esto de llevarle comida, o sea, de estar presente en la vida de la otra mujer, acompañarla, sabiendo del gran sacrificio que hace, ¿no? Y O sea, ella es la que le ahí ayuda a Natalia, ¿no? La ayuda a Con el Natalia préstamo, claro. con el hay préstamo. una ayuda ahí, un cuidado, ¿no? Una mirada, Mutuo, claro. que me parece que tiene trascendencia. O sea, pensándolo en términos de sociedad, me parece que construyeron también eso, y que las mujeres podemos decir hoy que en esta sociedad también mantenemos algo de eso, y que tiene historia, ¿no? Que no es generación espontánea. O sea, mujeres que no tenemos por ahí vínculos directos, y sin embargo, llegado el momento, ahí estamos, ahí nos damos una mano y nos contenemos, ¿no? Y, y, y esto de Natalia, que también me parece que es como una representación de la mujer de época, del deber ser. Tengo que mantener, tengo que cuidar a esa madre tuberculosa, a esa hermana, aunque no era una hermana de sangre directa, digamos. Esa cosa de la mujer tiene que ponerse al hombro la situación y darle para adelante. Me dio esa cosa del gran sacrificio, aún a costa de sus propios deseos, ¿no? De sus propias emociones, o esto de la posibilidad de un amor, y sin embargo se casa con alguien que le da cierta seguridad
frente a la situación que están viviendo y no respecto del amor idealizado, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, porque a mí me hizo acordar a una novela que leí, que la verdad que no me acuerdo cómo se llama, de Dalmaceto, donde la protagonista, me acuerdo que se llamaba Ágata, que tiene todo este recorrido de su vida, una mujer muy mayor, y que finalmente puede volver a Italia, y me hizo acordar mucho esa forma del relato, ¿no? No sé si tiene algo que ver. Sí, hay varias novelas de temas de inmigración. Estaba lo que decía recién Lucía Rasquela, que también hace estas cuestiones migrantes. Y hay una novela de Siria Poletti también, de una autora argentina, también de la generación más de Gambaro que de las nuevas generaciones, que también hablan de esta cuestión de la inmigración y de todos los sacrificios que han debido pasar este mundo, en este mundo cruel, digamos, del encuentro con el otro para poder subsistir, ¿no? Y para poder sostener y armar un entramado familiar que es el que les permite vivir a toda su familia, porque Isabela no podría haber subsistido si Natalia no hubiera trabajado, digo, en algún punto. Y ahí está el entramado. Y no hubieran cuidado a la madre, después la madre muere, pero digo, ni ellas no hubieran podido ser, si Natalia no hubiera sido ese personaje brusco, digamos, si no hubiera sido ese personaje sostén que de alguna forma le da vida a todo el resto de la familia, digo. Por eso me parece que Natalia está tan puesta en primer plano. Me parece que es un personaje muy, muy trabajado, que me parece que es uno de los personajes más trabajados del texto. Hay varias novelas. Gente conmigo se llama la de... me voy a fijar bien. La de nuestra gente, la de Siria Poletti, que es una novela también que tiene todas cuestiones inmigratorias en el tratamiento. Bueno, Elvira, ¿algo más? Bueno, muchas gracias, gracias. Siempre tan lindas tus apreciaciones. Bueno, ¿quién me está faltando? Que tenía el número 3 por acá. Josefina. Josefina nuevamente, ahí va. Sí, yo quería aclarar que nosotros estamos hablando de una inmigración que viene antes de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Claro. Pero hubo antes una inmigración de italianos que fueron a otros países como Estados Unidos. Fue el caso de mi abuelo. Mi abuelo fue a Estados Unidos a trabajar en la industria del carbón, vuelve para casarse y estalla la Primera Guerra Mundial y no puede volverse. O sea que nosotros teníamos que haber ido para Estados Unidos y no para acá. Pero cuando él vuelve, que tiene que hacer la Primera Guerra Mundial, se ve que, o sea, él venía con la idea de que las mujeres en Estados Unidos ya iban a la escuela. Y él fundó en el pueblo, justo encima de los hermanos, y él teníamos muchas tías, muchas mujeres, fundó en el pueblo una escuela para que fueran especialmente las mujeres. O sea que ya empieza otro contexto. Mi abuelo era una persona que apenas sabía leer y escribir, aparte tenía contacto con la iglesia y entonces eso le dio la posibilidad de tener otra apertura, digamos. Después, bueno, nosotros somos la generación que le siguió y vinimos para acá corridos por la guerra, porque mi papá también estuvo en la Segunda Guerra, no porque estábamos tan desahuciados económicamente, sino corridos al peligro de la guerra. Pero eso quería ver, o sea, porque son como dos, recién Elvira creo que dijo que era de la que vino después del 50, que fue la que vine yo, digamos. Claro, entonces son diferentes. Las anteriores, hay varias oleadas. Claro. Y también... Y la oleada, por eso se dice que vos decías que en Estados Unidos las mujeres estudiaban o tenían más posibilidades de estudio. De hecho, por eso se decía que Sarmiento buscó maestras norteamericanas para atraer a la Argentina.
el tema de la educación en Estados Unidos y que se fue a buscar a las maestras norteamericanas para traerlas y armar las primeras escuelas normales. Eso se habla todo el tiempo. La época que estamos hablando es la época de Sarmiento. Claro, exactamente. Bueno, después, bueno, a medida que vayamos avanzando con la lectura, seguro que van a ir apareciendo algunas otras cosas. Y otras cuestiones. Bueno, ¿quién está faltando? Teresa. Teresa sigue con la mano levantada, pero no está, ¿no? Bueno, Elvira, ¿vos querías decir algo más? No, entonces bajame la manito. Están charlando, Adri. Bueno, a ver. Sí, hablaban sobre la enfermedad de Luisa, ¿no? Que representa la cuestión de este tono agónico de su historia de vida, de tantas historias de vida, ¿no? La sentimos ahí enferma, caída, sacrificada, apoyándose para lavar, ya no aguanta más, no toma el tranvía, camina, ¿no? Todo un recorrido, como decías vos, ¿no? Un camino que hace muy sufriente. Y muy interesante que yo quería tomarme un huequito, si me permiten. Al final ahí alguien dice, Silvia, una mujer que escribe. Y eso también me pareció interesante porque pensaba cuando vos hablabas de la figura de Natalia, y si vamos a pensar que es el relato del relato, porque hay una reconstrucción, si hablamos de lo autobiográfico, pensamos que hay una reelaboración de la cuestión familiar o genealógica, ¿quién le contó a quién escribe quién era Natalia? Porque nadie, o sea, el punto de vista es ver esta Natalia que se está contando como la gran joven que sostiene, ¿no? Es como que si se quiere es la mirada de Isabel o la más chica que cuenta que la admira, porque hay un momento muy hermoso cuando ella se sienta en la máquina y la hermana la mira y dice que la admira, como sus dedos, y hay toda una descripción preciosa de cómo noche tras noche ella concentrada, siendo tan jovencita, está abnegada o se pone este trabajo al hombro porque va a sacar adelante la enfermedad de la madre, o va a sostener la familia, y su hermana la admira, o sea que está construyendo también ahí desde la mirada de la pequeña a la hermana mayor como la casi que toma el lugar de su madre. Su madre se está desvaneciendo, claro, como su hija. De hecho ya lo anticipa, ¿no? Al principio cuando dice, ella no sabía por qué, pero la quería. Cuando nació, su medio hermana, ¿no? A la otra no, finalmente, pobrecita la que falleció, pero a ella sí la quiso desde el primer momento y casi que como que la adoptó como hija. Le cambiaba los pañales, la amaba, sentía que por ella tenía un amor muy particular. Bueno, ahí estas cuestiones que decían, ¿no? Lo de la escritura, y pensaba en una cuestión hasta del mito, cuando las compañeras hablaban de quién y cómo a través de las versiones, vamos contando y se va contando. ¿Y qué somos si no somos relato? Si nosotros somos puro relato, lo que somos hasta que lo que contamos de nosotros mismos, inclusive en este tiempo moderno y posmoderno, es todo relato, porque decimos lo que decimos que somos, por lo que nos han contado, por los recuerdos que mamá y papá nos traen, aunque estén acá, de qué hacíamos o qué no hacíamos. Después decimos de nosotros lo que nos han dicho, y todo es relato. Y esto me parece a mí que es como una especie de loop del relato, del relato, del relato, y es una reivindicación, siento, a la historia genealógica, ¿no? Así que me parecía, tenía ganas de decir eso. Se cierran heridas, decía Silvia también. Yo pensaba que hay una teoría que trabaja Borges en Juan Muraña, que hacia el final de Juan Muraña dice, Juan Muraña fue un hombre que pisó mis calles familiares, después fue un cuchillo, porque la tía Florentina lo cosifica en un cuchillo, y después fue la memoria de un cuchillo, porque ellos ahora estaban contando la historia de Juan Muraña. Y cuando la memoria de un cuchillo, mientras lo están contando, existe Juan Muraña mientras lo están contando. Y cuando dejan de contarse, cuando dejan de contarla la historia, y viene la gran frase de Borges, que después es intertextualizada y qué sé yo, que es el olvido. El olvido. Llega al olvido, el común olvido, ¿no? En esta cuestión de cuando se deja de narrar. Es decir, el relato como memoria. El relato como memoria. Y eso es lo que hace Isabela, cuenta a sus hijos lo recogen en el mundo familiar
y a partir de ahí arma, dice que tiene pocas cosas inventadas, dice esta narradora. Pocas, Pero claro. pocas cosas inventadas. Le deben haber contado toda esta historia que tiene un mar que separa, ¿no? Hay todo lo que pasa en la Argentina y todo lo que va pasando en la isla de Elba y en Italia, ¿no? Y esta cosa de los que conocen el mar y los que no conocen el mar. Y esta cuestión de Natalia que recién va a conocer el mar casi antes de morir. Hay una prolepsis en un momento, claro, porque dice que ella no conocería sino con 50 años antes de morir. Claro, antes de morir recién conocería el mar. A los 50. Y vería, y esta cuestión de la diferencia entre el mar y el río, ¿no? También. Claro. El río como algo diferente a lo que es el mar, ¿no? El mar nos trajo en algún punto. El mar es el que nos trae. Y el título es también como para texto, ¿viste, Adriana? Bueno, compañeras, el mar el nos hace ahí un lazo, ¿no? Porque el mar nos trajo, no es que el mar trajo alguna cuestión, sino que ni siquiera dice el mar nos unió, el mar nos trajo, ¿no? Ese nos, a mí particularmente me hizo ruido, digo, qué interesante, porque hay como porque uno desde la lectura paratextual después entra en la obra, ¿no? Pero hace una hipótesis de lectura. El mar nos trajo. Yo sentí, bueno, como sentimos todas, ¿no? Esa división y esa partición, pero después el mar terminó siendo un puente, una unión, ¿no? Un hilo conductor, un espacio que unía. Cuando fue también desunión. Bueno, Vero, Sí, un minutito. ¿Quedas un minutito? ¿Un minutito? ¿Cómo no? Que ya estoy viniendo. Sí, cómo no. Leo de paso porque hay algo lindo por acá. Todo es lindo, ¿no? El papá la llama, sí, barquita mía. Vieron que dicen que ella le decía barquita mía, y después hace una apropiación de esa hija perdida cuando trabaja con la barca. ¿Lo sintieron? Cuando en el momento en que pinta y la toca, como que la barquita mía, cuando era su barquita y estaba en América, y después cuando es forzosamente llevado de nuevo con Adele y vivir esa vida que fue más allá de poner el retrato e instaurar y no olvidarla, ahí también hay una cuestión del no olvido, ¿no? Él se reveló desde ese lugar. La voy a poner acá y a quien no le guste, no le guste, y era como una afrenta, ¿no? De su historia partida en América. Y estaba la foto a quien le hablaba, a quien miraba. Y lo de Barquita también, ¿no? El papá la llamaba Barquita mía. Qué lindo. Claudia Carvajal, me llamó la atención el valor simbólico de ciertos objetos en la novela. Desde la foto, bueno, justamente desde la foto de Natalia sobre la chimenea, el caballito de Isabela, el martillo que recoge Natalia, la blusa de seda que le regala Giovanni. En la novela dice los objetos tenían otro destino que el de guardarlos. Ninguno, por otra parte, podía sostener por sí solo el recuerdo. Qué bello. ¿Qué nombre tiene la barca? No lo escribe. Claro, la barca tenía un nombre que era, creo que Rosina. Rosina históricamente, pero él la borra, claro, ¿no? Y le pone un nombre de una calle, ¿vieron? No recuerdo ahora, que es el nombre de la calle que le pone. No entendí yo, porque ahí dice, no tengo el texto acá, Rosina. Si alguien lo tiene. Es que en realidad quizá Adriana nos oriente. Cuando cambia Adriana el nombre de la barca, Rosina, original, Sí. y le pone otro nombre. Y Adele lo carga y le dice, lo burla, qué nombre más ridículo para una barca. ¿Será el nombre de una calle? ¿Lo traerá de Amet? No sé. ¿Vos qué decís, Adriana? Queda ahí, como me parece que no está como muy detallado. Explicado. No, yo tampoco lo sentí. Es la calle donde vivían. Donde vivió, claro. Pero no hizo ninguna unión después, no hay. Claro, no hay ningún elemento, digamos, que lo une. ¿Cómo se llamaba la barca? Originalmente Rosina. Rosina. Pero hay una parte en el texto que dice, yo no lo tengo acá en papel, como porque él cuando le cambia el nombre, es como que alguien lo va a entender. Ahí,
Ay, no tengo el texto. A ver, ahora da un minutito, lo busco. Y después hace mención, como que no está, como que él no lo puso, pero que está. Es como simbólico. Ahí voy a buscar, sí. Ubico el pasaje, lo voy a buscar. Y bueno, dice a algo mí así, otro tema que... ¿cómo se llama? Perdón, otro dice tema que que me él parece solo interesante. Como que se llama Natalia para él. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿quién seguía? ¿Quién está? Teresa no está. Lucía, ¿vos ibas a hablar? Lucía. Quedó la manito de antes. No, quería decir algo, perdón, quería decir algo respecto de del tema de la oralidad y el tema de la lengua, que se menciona mucho digamos, que en la novela tiene mucho peso. El mar que nos trajo es el mar que nos lleva también. En la novela eso está, porque vienen a la Argentina, América, lo que sea, y vuelven a sus lugares de origen. El ir y venir no solo implica fundar familias en una y otra parte, respecto de estos hombres, digamos, sino también el tema de la lengua, el ir y venir, porque el que viene, conoce y aparece mucho en la novela con sus paisanos, o, bueno, con el de Rulitos, que no se le entiende mucho, pero porque está en una región cercana, pero son todos del sur. El tema es cuando vuelven, después de mucho tiempo, porque adquieren acá, ya no saben hablar ni su lengua, ni saben hablar, como mencioné antes, solo hablan cocoliche. Y esto lo quiero comentar porque es de un peso tan terrible, el mar que nos separa, que a la vuelta, y voy a dar un solo ejemplo, mi padre que era analfabeto, yo dije soy universitaria, cuando mi padre vuelve, después de 25 años de estar en la Argentina y siendo analfabeto, nunca pudo aprender a escribir ni a leer, su madre no le entendía cuando le hablaba. Fue un golpe terrible para mi padre, nunca lo dijo él, yo me enteré por un tío. Y entonces, como hablaba cocoliche, le pusieron un nombre, porque ya no era el italiano del pueblo, no hablaba la lengua es justamente, ¿no? Lo más, lo que nos define, nos identifica, y le pusieron un nombre, que era el americano, ¿no? Porque no importa si era de Argentina, de Estados Unidos, no importaba que había perdido su lengua. Él sí entendía a su familia y a sus paisanos, pero a él no lo entendía nadie. Y acá en la Argentina, fuera de nosotros, que éramos su círculo familiar, tampoco lo entendían los argentinos. Porque mi padre hablaba un cocoliche que no lo entendía absolutamente nadie, ningún argentino podía entenderlo. Esto respecto de la lengua me parece importante porque ese mar que va y viene, que lleva a esa gente que va y viene, lo de la lengua, que es absolutamente la cultura, está muy bien trabajado en el libro. A mí me pegó muy fuerte este tema de la oralidad y de las historias que se cuentan a través de la oralidad, que tiene una importancia brutal, que es una historia que va
de generación en generación o de boca en boca, no importa, que también se va alterando esa historia con la oralidad. O sea, la oralidad las modifica. Al no estar escritas, las modifica y cuánto, ¿no? Uno puede tener, yo tengo muchas versiones de ciertos personajes de mi familia que se modifican según quien me las cuente, ¿no? Bueno, eso nada más. Bueno, a mí me parece otro tema interesante, es el tema del retrato. El retrato como la representación del mundo otro, digamos. Está la figura de Natalia, no sé si ustedes, siempre está la foto de Natalia en la casa de Adel. Es como si Natalia estuviera, de Adela y del hijo, es como si Natalia estuviera todo el tiempo ahí, como una representación de el mundo otro que está en la Argentina, llevado ahí a ese lugar. Y hay como una resignación de la parte del que no entiende, digo, como casi nadie entiende cuál es esa situación, ni siquiera los hermanos que lo fueron a buscar, pero la foto sigue teniendo la misma significación. Hay una significación de la foto como el retrato, como la presencia viviente de Natalia en ese otro mundo, que es el mundo en el cual están viviendo estos personajes, en ese mundo dividido, y en ese mundo que él abandona, y en ese mundo de lo cual lo único que lleva es la figura de Natalia, porque Agostino, y el texto lo cuenta y lo dice, y me parece que es parte de la semiosis del texto, que no sabe si está muy enamorado de Luisa. Digo, lo más importante de Agostino es la representación de la figura de Natalia. Natalia es como el sostén que une los mundos. Y ese retrato, que es lo único que le queda a Natalia cuando se viene y se lo llevan los hermanos, es la representación de Natalia y del otro mundo, del otro lugar que dejó allá. Y que va a tratar de unir a través del hijo. Porque ninguna de las mujeres aparece en esa relación recíproca de esos mundos compartidos, digamos. Él no va a poder volver a ver a su hija. No va a llegar a verla. Va a llegar su hijo a verla. Y deja el encargue, ¿no? El encargue es hacerse cargo de esa hija que él dejó cuando era chiquita en la Argentina, que eso es es uno de los personajes, es una de las cuestiones más emotivas que tiene el cuento, como el que tiene la novela. ¿Cómo se hace la relación entre los mundos? ¿Qué es lo que arma la relación entre los mundos? El retrato es una de las formas de relación entre los mundos, porque si no fuera sido por el retrato, no sé, Agostino le hubieras contado que quedó la hija. Hola. Ellos tenían patente la significación Hola, Teresa, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Ya está. Teresa, ¿alguien le quedó el teléfono? Le quedó, sí, Lucía, ya no nos escucha. ¿Será que vos, Adri, lo podés silenciar? Ya está, no, yo silencio. Ok, listo. Bueno, entonces digo que hay una representación del mundo, de los mundos, de los dos mundos, a través de la figura de un retrato. Ese retrato que se retrató de Natalia enlaza los dos mundos, enlaza ese mar que nos trajo. Y ese mar nos trajo a todos, ese nos, porque podría ser el mar que trajo a esta gente. No, el mar nos trajo a todos. Hay una historia del país que es una historia muy en paralelo con la historia de las historias personales o con la historia de la familia, de esta familia, que es cualquier otra familia que pudo haber aparecido en este mundo. Entonces, no es usual, no está para nada mal ver esta cuestión del nos como algo que representa la cuestión de lo argentino, cómo se conforma lo también social, lo ¿verdad? argentino. Claro, va más, trasciende lo familiar, trasciende lo familiar y va hacia lo social. Y en esa cuestión de lo social arma la identidad de un país. Más allá de que nosotros podamos pensar que es parcelado,
que toma nada más de los italianos y deja de lado el resto de las cosas, deja de lado a los españoles, o deja de lado a los judíos, o deja de lado demás. Es como, en realidad los italianos son como la representación de la construcción de la inmigración, digamos, en general. No sé si a ustedes les pareció lo mismo. Que hay una Para mí hay representación algo social. fortuito en nos trajo algo que es desconocido, que llegamos, no sé, nos trajo el mar. Parece como algo que ni siquiera está muy decidido por los personajes que llegan. Claro. No, el mar nos trajo, nos arrastró, digamos, en algún sentido. Claro, nos trajo claro. y armó un país. A lo desconocido. Yo lo tomo más como que trae algo, no que nos trajo, nos trae algo el mar. No importa de qué costa, qué hemisferio, norte, sur, el mar nos trajo, yo no lo siento como un grupo de personas que nos traslada. Humanizado, el mar nos trajo algo, nos trajo historias, nos trajo amor, nos trajo tanto para un lado como para el otro, porque el agua va así, ¿no? Como las olas. Eso es mi apreciación, pero Sí, bueno, sí. la otra es la que se comenta, sí, sí. No, yo lo que pensaba que es bueno, el mar nos trajo a todos estos personajes, ¿no? Que son pero ese nos ahí arma también la historia social de un país, porque no solamente está trayendo esas historias de esta familia, sino que está trayendo las historias en general de toda una identidad que se construyó en este país. A partir de todo esto. En realidad, viste que el título tiene una tematización y es el mar, ¿no? Y el qué subordina todo lo que, o sea, no es lo mismo el mar nos trajo que el mar que nos trajo. Hay una proposición incompleta, pero que indica que es el mar que hizo tal, es el agente y después completamos nosotros y todo lo que viene luego. Entonces, creo que el qué indica una tematización hacia el mar que es el agente, ¿no? Que provocó estas rupturas, no rupturas, idas y vueltas, ¿no? Claro, el mar es el que trae, como decías vos, es el tematizado, pero ese también es el agente. Sí. Claramente es el agente. Sí. Pero yo iba un poquito más allá, a lo mejor, de esta idea. Porque el mar nos trajo a nosotros, o nos trajo a estas familias, y trajo historias, y trajo amores, y trajo engaños, y trajo desengaños, y este mar también armó una identidad de este lado, ¿no? Armó una forma social de este lado. Que vino de allá y que se armó a partir de ese mar que nos trajo. Y la diferencia que hay, que está claramente marcada, nunca conoció el mar, estos personajes de acá, el mar trajo todo eso, pero los personajes de acá no lo conocían. Natalia no lo conocía el mar, lo conoció después antes de morirse. Y ahí es donde decís vos que está la prolepsis que está marcando que ella lo va a morir, lo va a ver antes de morirse, digamos, el mar. Sí. Y el mar también trae a Giovanni, ¿no? Y el mar también trae a Giovanni, y Giovanni es el enlace entre esos dos mundos, y es la representación física de ese retrato que había quedado en la isla de Elba ahí, de algún modo representado, y que no puede llegar a concretarse hasta que Giovanni lo encarna, digamos, en algún punto. Sí, Adri, justo Giovanni cuando vos... encarna. Para mí el mar es un personaje clarísimo. También hay una página en internet que se llama Las lágrimas que esconde el mar, y es de los inmigrantes de Galicia hacia Argentina, ¿no? Yo la sigo porque, bueno, historia familiar, pero muchos de ellos, o sea, el mar testigo y también agente, como vos decís, y acción, quizás accionó en traerlos aún. Ojo, no todos vinieron a su voluntad,
ni No, porque lo claro. decidieron, ni mucho menos. O sea, también hay algo fortuito y algo desconocido, y los misterios venían acá sin saber a dónde se dirigían, y muy lejos, sin saber cuándo volvían, si volvían. O sea, hay como un abismo, ¿no? Hay una cosa que así como vimos en La Casa Tomada, como que es la casa la que los expulsa, acá el mar también tiene un protagonismo de lo que hace. El mar es un personaje más. Sí. Es el personaje. Sí. Es el personaje que produce toda la significación global del texto. Digo, hay una significación global del texto que está armada a partir de la construcción de la figura del mar, ¿no? Tenía una alumna que estaba trabajando la figura del bosque en la novela de Basterrica. Digo, el bosque como significación de lo mutilado, de lo tachado, y qué sé yo, en Las Indignas. Bueno, acá en esta, me parece que es el mar, que es la representación de personaje, que es el personaje que, como la casa es en Casa Tomada, acá es el mar, la personificación. El mar personifica todas esas historias enlazadas, que a su vez me parece que tiene una trascendencia tal que conforma una estructura social, que es la estructura social de un país. O por lo menos la estructura social de una parte del país en esta mirada. Y creo que está la figura del retrato, que es muy fuerte, es la significación, la vivencia de este personaje allá, que enlaza también estas cuestiones. Si Natalia no puede estar presente allá, y Agostino no puede estar allá, no puede estar de este lado, acá hay una cuestión con los adverbios que está muy bien trabajada, el aquí, el allí, el allá. Sí. ¿Dónde está el aquí, dónde está el allá? Que tienen una concepción ideológica muy clara, y están muy bien trabajados en el texto, ¿no? Y el Recién mar se personifica. conversábamos con respecto, Adri, con respecto al retrato y a la figura. Yo sentí, lo conversábamos con las chicas acá, cuando te tomaste un minutito, que dijimos que él había puesto, yo sentí que ese fue un pequeño o gran acto, porque fue como sembrar la unión silenciosa, un pequeño gran acto como de rebeldía. Se siente que él se impone ante Adele y ante los otros que lo trajeron, los hermanos, los cuñados, que lo trajeron forzosamente, sin permitirle despedir, o sea, partiéndolo al medio, porque dejando toda una vida allá y dejando obviamente a Natalia. Y él decide, en esa escena en la que se cuenta que él decide poner el retrato y nadie pregunta, nadie habla, está sobreentendido y casi que es su pequeña, como él no pudo hablar porque no se enfrentó a los cuñados, agachó la cabeza y vino con el dolor en el alma, ese fue su gran... Y en la casa los hermanos, cuando vinieron y lo vieron, nadie tampoco hizo escándalo, nadie levantó, nadie rompió, nadie pidió, calladitos la boca, tal cual. Y quedó ahí como una especie de semilla que fue sembrando, quizá que con el tiempo, como dijiste vos, Adriana, fue el germen para poder establecer una vez que Giovanni, porque él también, la narradora o que nos está contando, está mostrándonos a Giovanni cómo crece, cómo florece, nos está preparando el camino a los lectores de que ese muchacho está siendo, el padre piensa un futuro distinto para él, ¿no? Dice que no quiere que vaya a la minería, que no quiere que vaya al horno, que bueno, que desea o está para más. Parece que está para más, está para lo que está, para esa función unificatoria posterior, ¿no? Es interesante. Y Chicas, otro aspecto, sí. Una persona, sí. Noemí, que dice que está esperando que y no puede ingresar. Sí. Sí, a mí me parece. ¿Noemí? Noemí, sí, no creo que seguramente Adri, porque yo no tengo la gestión. ¿Adri podrás? Pero no me aparece, chicas. Miren que estoy con la cámara apagada y perdón, pendiente. Fernanda, sí, claro. Es que Noemí estuvo conectada hasta hace Noemí era nuestra compañera itinerante. Dice que se desconectó, decía el chat, y que no pudo volver a ingresar, no sé qué. Porque estuvo bastante, ella estuvo caminando y estaba compartiendo el encuentro, caminando. Era la Ella.
Sí, que estaba en Chile, ¿no? Estaba en la Sí, calle ahora, andando, no sé cómo fue, claro. Sí, estaba en la Ahora calle. Sí. Sí, bueno. Y hay una cuestión, y para ir como haciendo un cierre de esta cuestión, otro aspecto que me gustaría acá tocar es el aspecto de la rebelión de Natalia implícita también, que era también lo que decían de que ella no era tanto, dice, no sabía leer y escribir, y sin embargo se daba cuenta que el marido la estaba robando. Y que cuando se junta con los anarquistas, y esta parte la voy a leer porque me parece que es muy significativa, que es el único momento de felicidad, porque sabe en el fondo, y ahí me parece que hay como una mirada de mucha admiración de parte de la narradora con respecto a Natalia, que es su tía, que es cuando ella se junta con los anarquistas, que si bien no quiere que Isabela se junte con ellos, ella sabe que hay muchos puntos de contacto. Y hay una frase que me parece que es muy reveladora en el texto, que dice, por fortuna más benévola, Máximo y Nino sí sabían, y si Natalia les hubiera preguntado alguna vez, gustoso le habrían contado de la escuela de Bonifati, cuyo recinto eran las casas del pueblo prestadas por turnos cada día. ¿No? Esta cosa de querer también, de las mujeres, de querer aprender a leer y escribir, ¿no? Un maestro joven que a lomo de burro llegaba de un pueblo vecino, les enseñaba y apenas terminada la clase, en ocasiones interrumpiéndola sin poder esperar tanto, les hablaba de Garibaldi y a escondidas en el mayor secreto de un hombre generoso llamado Malatesta, que pasaba su vida entre el exilio y la prisión. Hubieran tenido con Natalia más de un punto de contacto, porque el mismo maestro les había enseñado, siempre a escondidas, o sea, el aprendizaje como algo que no se da así, su mayor secreto, lo que aún subyacía en Natalia oscuramente, que el derecho del pan ganado no era merced de los ricos, dice, ¿no? Entonces pero a Natalia, que podía tener antipatías inexplicables, nunca le habían gustado esos hombres, y menos después de los encuentros con Isabela. O sea que en el fondo, si Natalia se hubiera preparado y se hubiera formado, porque Natalia se pregunta, ¿por qué saben escribir estos que vienen de allá, ¿no? En algún punto. ¿Quién les enseñó a escribir? A leer, digamos, en este mundo, en esta cuestión. Porque el tema de la lectura es fundamental, atraviesa todos los puntos de contacto entre los personajes. ¿Quiénes son los alfabetizados y quiénes son los no alfabetizados? Y es un tema que después, si uno recorre el libro de historia de las inmigraciones y demás, está es un punto fundamental. Primero, que las mujeres no tenían ni acá en la Argentina, ni las que vivían de altas clases acomodadas estaban alfabetizadas, digamos, en algún punto. Tenían institutrices, no iban a la escuela. Pero por otro lado, estas mujeres que llegaban y ansiaban, tienen un conocimiento, que es un conocimiento autodidacta, digamos, de algún lugar del saber de la vida. Y esto hace, por eso ese odio tan grande, porque la otra fue a la escuela 7 meses y no pudo leerle la carta que le llegaba desde Italia y le llegaba del otro lado del mar. Entonces me parece que, y hay este aspecto del texto está, digo, como detonando, como haciendo, como mostrando, como poniendo en evidencia que hay un oscuro sentimiento, o hay un sentimiento de justicia social que está dentro de Natalia, que no lo puede poner a llevar a continuación, que se tiene que estar peleando todo el tiempo con los patrones, que se tiene que estar peleando por la justicia, o sea, intenta ser una justiciera en algún punto, y la narradora la trata, la construye como una justiciera. Con todas sus limitaciones, porque el contexto no le permite, ella tiene que llevar el pan a su mesa, ella tiene que valerse sola, ella no tiene nadie que la ayude, ella no sabe ni leer ni escribir, pero sin embargo tiene una firmeza, una valentía, a pesar de su resignación, que
por eso digo que es el personaje constituyente, porque es el personaje que arma el mundo familiar, es el sostén del mundo familiar, y por eso me parece que está muy bien trabajado, y me parece que es el personaje que aúna la relación de los dos mundos, y como que le da el sentido general, la completud a la historia. Yo tengo esa forma, cuando la fui leyendo, es un personaje como hacerle un análisis profundo solo, digamos, más allá en relación con los contextos vinculares, pero para ir viendo cómo va evolucionando, porque me parece que la narradora lo construye y lo pone a funcionar como el personaje que anuda, que lleva y trae todas las problemáticas de estas dos culturas que están en ese mar que nos trajo, digamos, en algún sentido. Es un personaje como para hacerle un análisis previo solo para trabajarlo en alguna investigación o algo, me parece que es un personaje bárbaro en función de los otros personajes femeninos que, si bien están puestos en evidencia y demás, no tienen el protagonismo que tiene Natalia a lo largo del texto. Siempre los narradores eligen, en el otro taller decía Cristian, dice, piensen que los narradores son tramposos, que siempre tienen un secreto oculto, decía, ¿no? Hay algo oculto de esos narradores. Bueno, acá me parece que la visión de la narradora, que no es testigo, que no es omnisciente, que está todo el tiempo haciendo comentarios sobre la cuestión, el foco está puesto, cuando hablamos de los distintos narradores que conforman un texto literario, para mí, para el análisis que estuve haciendo, el foco está puesto en la construcción de la figura de Natalia. Natalia es la mujer que hace la representación, es la heroína, y es la que arma el enlace entre estas dos, de estos dos mundos que no separados, que no pueden unirse de alguna manera. Por eso me pareció tan interesante y lo fui siguiendo con tanto gusto, porque además lo veía crecer y veía que la admiración de la narradora, el punto de vista, cómo lo construía, cómo los días enteros con la Singer, el préstamo que pide, la plata que no le llega, la plata que no tiene, la forma la cuida la hermana como si fuera su madre, y a su vez tiene que cuidar a su madre. Digo, y la deconstrucción de la cuestión familiar, porque decide echar al hombre o sea, es fuerte. Y decide echar al hombre. Bueno, esa escena es fabulosa. El detalle de la ropa, lo que pone, lo que saca, cómo baja la escalera, cómo lo espera en la puerta, cómo le indica a la hermana ir para otro lado. Ella toma y cobra un lugar. Y le arma la claro. Sí. Y uno piensa en algún momento cuando está leyendo, digo, este tipo la va a matar a golpes. O sea, Natalia va a desaparecer acá porque el tipo la va a matar. Sin embargo, llegó si no crece, ahí crece. Claro. Sin embargo, el tipo se asusta frente a esta valentía, frente a esta. De hecho, la describe erguida. Lo enfrenta y le dice que se vaya, y erguida ella le hace frente a un hombre. Es muy, muy valiente. Para mí es una reivindicación absoluta. Sí, y la escena a mí, Marcela, perdón, vamos por tiempo, si no nos... ¿Quién dice? A ver, ¿quién habla? Yo, Alicia. Alicia. Sí, a mí en realidad me gustó mucho la página, me detuve en esa página y sí, casi lloro también en el momento en que el hermano se entera de la muerte de ella, ¿no es cierto? Y que dice, bueno, entonces se va a encontrar con el padre, se va a encontrar con su familia, más allá de esta vida, y bueno. Y sobre su muerte no se dice por qué murió, se dice que murió. No, ya llega, ya pasó toda su gran historia. Digo, claro, no. Otra de las cosas que yo estuve pensando durante el trayecto, durante lo que conversaron, era que me parece que los inmigrantes italianos son los que más querían conservar el idioma, y que les costaba tanto poder reaprender, digamos, o aprender el castellano.
Porque en la época, claro, en la época que mi papá vino, yo también tuve, primero vino mi abuelo, después la abuela con 3 hijos de Rumania, de Hungría, de Budapest. El más chiquito era el papá, fue mi papá, digamos, ¿no? Pero yo recuerdo que él decía, habrá llegado al 24 por ahí, que hablar, una vez había gente que hablaba otro idioma, bueno, que hablar en el idioma contrario era una falta de respeto. Entonces es como que hubo una cuestión de que a estos inmigrantes les imponían, digamos, el hecho de hablar el castellano, digamos, ¿no? Y digamos, sí, yo también lo Alicia, corroboré con una compañera. Te voy a tener que cortar porque ya nos estamos yendo. Claro, discúlpame. No, no hay problema. Terminá la Claro, idea. yo con una compañera que el papá era, no me acuerdo, era inmigrante también se lo había dicho, que era una falta de respeto el hablar en idioma que no fuera el del país, natural. Entonces pensamos que era una forma de adoctrinamiento, digamos, ¿no? Es decir, de parte del gobierno argentino, ¿no? En ese momento. Bueno, es un tema muy largo, como da para mucho, va para cortar mucha tela. Y aparte, digamos, claro, pero ellos, por ejemplo, digamos, no tenían problema con la cultura, con la música. De hecho, yo conozco más folclore de la parte de mi papá que de la parte de mi mamá, que es hija de entrerrianos. Y sin embargo... Bueno, gracias. No, gente, ya nos está quedando poquito tiempo. Bueno, me encanta que les haya gustado tanto la novela, fue una participación, muchísima participación, fue muy interesante. Y nos estamos volviendo a encontrar después me van a matar porque van a decir que la otra novela que tienen para el mes que viene no es igual que esta y ya no les va a gustar tanto, pero bueno, yo soy fiel a lo que les dije. Tenemos que leer a todo el abanico de autoras. Esto es una cosa muy sentida que nos une mucho y que nos pasa a todos y que nos pasó, y es una novela extraordinaria, además. El nervio óptico es totalmente diferente, pero bueno, tenemos que leer diferentes formas para ir viendo los distintos estilos y las distintas, lo que se está publicando, digamos, de las escritoras argentinas en estos momentos. Así que bueno, nos estamos viendo el primera semana de noviembre, El nervio óptico de María Gainza, los espero, y muchas gracias, me han hecho infinitamente feliz. No, gracias a vos. Y nos Gracias estamos viendo la primera semana de octubre. Y, creo bueno, que es el 2. No, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Y entonces nos estamos encontrando el 2 de noviembre. Léanla, después no me digan que no les guste, pero léanla y después la vamos a analizar para ver qué es interesante. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chau. Buen fin a todos. Buen fin de para todos.